vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de clase del curso de Derecho Penal 2. No sin antes quisiera patentizar mi profundo y muy sincero agradecimiento a mis dos estimados amigos, Guillermo Hernández y Alberto Padilla. Yo les decía que sin apoyo de ellos para mí sería pues difícil llegar con precisión y con éxito en este tipo de transmisiones, en este tipo de clases. La verdad es que, vean ustedes, tenemos ya pues 3 años de estar trabajando pues virtualmente y afortunadamente ha sido un éxito. Ha sido un éxito y luego del principio de la pandemia, que fue la que principió todo esto, pues pensamos de que se iba a parar la universidad y obviamente pues todos íbamos a tener, especialmente ustedes, pues problemas en seguir con sus carreras. Afortunadamente pues tenemos que agradecer el esfuerzo que hicieron las autoridades, que han hecho las autoridades de la Universidad de San Carlos, las autoridades de la Facultad de Derecho de nuestra facultad, pues y todos los que han hecho posible pues que esto sea un éxito. Y por supuesto ustedes. También tengo que agradecerles a ustedes que pues hacen también su esfuerzo y lo posible pues técnicamente estar conectados. Y les decía que en mi caso pues yo he tenido el apoyo de Guillermo y Alberto, que me colaboran y me ayudan bastante pues en esto, y les he encomendado también que antes de principiar cada clase, en unos minutos antes de que yo me pueda conectar, pues que den algunas informaciones que a mí me parecen importantes. Lo que pasa es que siempre andamos corriendo, pero dentro de ellas es, pues la mayoría de ustedes ya me conocen, ya nos conocen, saben cuál es el método de trabajo en nuestro curso, y especialmente en este curso que es muy apasionante, Derecho Penal 2, igual que Derecho Penal 3. Pero pues lo importante es que ustedes tengan el programa, y luego de tener el programa, pues ustedes tengan, antes de empezar cada clase, tengan la agenda que vamos a desarrollar. Eso es importante, que cada quien sepa la agenda, no solo que la agenda que yo estoy desarrollando de acuerdo al programa, sino para que a ustedes les pueda servir también de orientación para su estudio particular. Pero aquí lo más importante es que ustedes puedan motivarse e ir a hacer su estudio de la mejor manera posible. Recuerden, tal y como les dije el semestre anterior, pues aquí estamos ya en las áreas especializadas del derecho. Ustedes tienen que ir haciendo ya pues un discernimiento sobre a qué se van a dedicar. A estas alturas del siglo y del avance social, la verdad es que todas las disciplinas se han especializado, pues. Incluso la medicina, los abogados, pues ya no todos se dedican a todo, sino que ya hay especializaciones. En este caso, algunos pues pueden optar por ser especialistas en derecho criminal, en derecho penal, otros en derecho civil, derecho mercantil, derecho laboral, derecho de todo. Y es bueno entonces pues que cada quien vaya haciendo ya su discernimiento. Sin embargo, es una obligación que para graduarse abogados y notarios en pregrado, ustedes tienen que aprobar todos los cursos y todos los cursos especializados, aun y cuando no vayan a dedicarse a esta especialización. Y así es pues como trabajamos derecho penal. Al igual que lo hemos hecho pues desde hace muchos años y que ha sido exitoso, nosotros, y en este caso este servidor, nunca, jamás les va a pedir a ustedes que memoricen absolutamente nada. Eso para mí pues pasó de moda hace muchos años. Aquí hay que estar a la altura de las circunstancias y la metodología que se utiliza en las mejores universidades del mundo.
Lo que hay que hacer es comprender los temas y para comprenderlos hay que estudiarlos, analizarlos. Entonces, pues ustedes tienen su programa, tienen sus agendas. Por favor, la bibliografía es básica, donde puedan leer. Pues desde luego, pues su normativo desde la Constitución Política, pues pasando por el Código Penal y todas las leyes, que vayamos nosotros necesitando para ir aprendiendo y resolviendo los casos de acuerdo a nuestra disciplina. Las evaluaciones, tal y como lo hemos dicho siempre, pues máxime ahorita en Derecho Penal 2 y 3, no hay absolutamente nada que ustedes tengan que aprenderse de memoria, porque nunca vamos a preguntar nada. Las evaluaciones nuestros son 2 exámenes, 2 parciales, parcial 1, parcial 2 y el final, y todas son resolución de casos. En el primer parcial, pues tendremos 4 casos. En el segundo parcial igual, y probablemente en el final 4 o 6 casos. Ahora lo importante es, vean esto, que ustedes, por favor, para la hora del examen, no les estoy diciendo que pueden llevar sus copias, sus libros, tienen que llevar. Es obligatorio que a la hora del examen ustedes donde están, pues si están en su casa, donde estén, y el día en que estemos en la universidad, igual lo hacemos, ustedes deben llevar sus libros, deben llevar sus leyes, su constitución, todo para resolver los casos. Lo que no, eso no quiere decir pues que ustedes no vayan a estudiar antes. Si ustedes no estudian, no leen y no analizan antes, ahí no les va a dar tiempo de nada, porque solo tienen 15 minutos para resolver cada caso que se les plantea. Pero lo importante es que ustedes, más que aprobar el curso de Derecho Penal, como lo he hecho siempre, que ustedes aprendan Derecho Penal, porque es para la vida, pues, es para su vida profesional. De tal manera, pues, que estas son indicaciones de tipo general. Ya poco a poco, pues, vamos a ir dándoles alguna información a través de los 2 estimados amigos para ir llevando de la mejor manera el curso. El día de hoy, pues yo les pedí encarecidamente que aun y cuando este es el primer día de clase, que principiáramos hoy de una vez y formalmente sin perder tiempo y que pasaran la primera agenda. Y efectivamente, pues así se hizo. Espero que si no todos, la gran mayoría ya tengan la agenda que vamos a principiar a tratar hoy. Y se trata de delitos contra la vida y la integridad de la persona. El derecho penal 2 principia precisamente acá, en el libro segundo del Código Penal, la parte especial, es a partir del artículo 123, delitos contra la vida y la integridad de la persona, y lo finalizamos en los delitos que atentan contra la fe pública. Y luego los demás delitos que faltan de este código y las leyes penales especiales es lo que estudiamos en Derecho Penal 3 el próximo semestre. Así es que para que ustedes estén ubicados, pues, de qué es lo que vamos a hacer. Así es que principiamos hoy, delitos contra la vida y la integridad de la persona es el primer punto. Y ya entrando en materia, ustedes adviertan. Primero, el bien jurídico tutelado. En ese título de delitos contra la vida y la integridad de la persona hay 2 bienes jurídicos tutelados, no solo es uno. La vida es uno y la integridad de la persona es otro. Lo que pasa es que obviamente en la práctica forense estos 2 bienes jurídicos tutelados están íntimamente entrelazados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando se atenta contra la vida de una persona, se está atentando contra su integridad personal, desde luego. Y viceversa, cuando se atenta contra la integridad personal de un sujeto,
también se está atentando contra su vida. Por eso es que se plantea el código, y los códigos penales regularmente contemporáneos de esa manera. Pero los bienes jurídicos no son los mismos. Desde el punto de vista técnico-jurídico, los bienes jurídicos tutelados son diferentes. Uno es la vida y el otro es la integridad de la persona. Por ejemplo, son típicos atentados contra la vida los homicidios, que son los que vamos a principar a ver ahorita. Pero son típicos atentados contra la integridad de la persona las lesiones. En los homicidios, el sujeto activo actúa con animus necandi, con dolo de muerte, propósito deliberado de matar, de dar muerte al sujeto pasivo. Contrario sensu, en el delito de lesiones, el sujeto activo actúa con animus loedendi. El propósito deliberado es lesionar, que son diferentes. Hago un paréntesis para darles una explicación que vale la pena desde ahorita, antes que se me olvide. Y es que se los comentaba a los otros compañeros, si ustedes se dan cuenta cuántos delitos tiene la legislación penal guatemalteca, tanto en el Código Penal como en las leyes penales especiales, son cientos de delitos, cientos, si no es que llegamos a 1000 o más. Entonces, es imposible pretender que en este curso y en el otro nosotros veamos delito por delito y agotemos todos los delitos que hay. Eso es imposible. Pero tampoco se trata de eso. Les comentaba a los compañeros en la otra sección que este curso de Derecho Penal es como los cursos de cirugía para los estudiantes de medicina. A los estudiantes de medicina en cirugía no les enseñan todas las intervenciones quirúrgicas que ellos pueden tener en su vida profesional, porque son cientos o son miles. Lo que les enseñan es la metodología y la técnica para intervenir quirúrgicamente. Y por supuesto, en su práctica hospitalaria, ellos hacen 2 o 3 cirugías y probablemente de las más sencillas. Y luego ya cada quien en su especialidad va a ir tomando cada una de las otras. Pero es lo mismo que pasa en esta especialidad de Derecho Penal. No quiere decir que nosotros y ustedes vayamos a agotar todos los delitos, porque sería imposible. Pero hay algo que les quiero comentar, y es lo más importante. Después de que fui decano de la facultad, quise hacer un análisis porque había que reprogramar, cuando reprogramamos en los cursos de Derecho Penal, entonces nos tomamos la tarea con unos estudiantes muy apasionados en el tema de estudiar cuáles eran los delitos que con más frecuencia se veían en los tribunales. ¿Cuáles y cuántos? Y la verdad es que hicimos un análisis bastante profundo que nos llevó casi 6 meses. Y oigan esto, sorprendente, y esto nos ha servido infinitamente para nuestro curso. No lo van a creer. Los delitos que más se ven en los tribunales, que diariamente se ven con más constancia, no pasan de 50 delitos. Oigan esto, no pasan de 50. Asústense, tal vez no pasan de 40. Y tal vez no pasan de 30. Son 25, 30. No quiere decir que esporádicamente, de vez en cuando, no se dé cualquier otro de los cientos que tienen el código. Pero los que son frecuentes están entre 25 y 40 delitos.
Y esos son exactamente los que nosotros le dedicamos toda la atención y nos sirven para aprender la metodología. Esos son los que nosotros explicamos detenidamente en los cursos. Eso es lo más importante, lo que les quería decir. Por ejemplo, los homicidios, esos se dan, casi todos. Asesinatos, parricidios, ejecuciones extrajudiciales, homicidio simple o comisión de estado de emoción violenta, riña tumultuaria, culposo, etc. Los diferentes tipos de lesiones se dan. Los delitos contra el honor, calumnias, injurias y difamaciones. Los delitos contra el patrimonio son los que más se dan también. Robos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, extorsiones, daños, delitos contra la fe pública, diferentes tipos de falsedad, delitos contra la libertad sexual, violación, agresión sexual. Siempre van a ser esos mismos delitos. Así es que esa es una gran ventaja, pues, que nosotros tenemos la posibilidad de ustedes de que estudiemos acá detenidamente cada uno de esos delitos. Ojo y oído, eso no quiere decir que ustedes no tengan obligación de conocer y saber sobre los otros. Ustedes tienen harta obligación de saber y conocer de todos los otros delitos, aunque no nos dé tiempo tocarlos acá. Y eso no quiere decir que en un examen nosotros no podamos poner un caso de otros delitos, aunque no se haya tocado directamente acá, porque usted lo que aprendió acá fue la metodología, la técnica para resolver un caso, no importa de qué delito se trate. Así es que eso es lo más importante que también quería decirles. Cierro el paréntesis y sigamos con el curso. Muy bien. Estábamos hablando entonces del bien jurídico tutelado. Acá el bien jurídico tutelado es la vida. La legislación penal guatemalteca, partiendo de la Constitución Política de la República de Guatemala, protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Es el bien jurídico tutelado, la vida en los homicidios. Desde la concepción, ¿cuándo se da la concepción? La concepción se da desde el momento en que se fusiona el óvulo femenino con el esperma masculino. Desde ese momento en que se da la fusión, hay protección penal, hay protección legal en Guatemala. Si de ahí en adelante se produce cualquier situación, pues ya podemos hablar de un aborto, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces hay una protección, o sea, desde el momento de la concepción hasta la muerte. Pero ¿cuándo se da la muerte? La muerte de una persona en Guatemala hasta el día de hoy se da cuando en el sujeto pasivo ya no hay ningún signo de vida. Y eso nos marca el momento consumativo de los delitos contra la vida, de los homicidios. ¿En qué momento se consuma un homicidio? ¿Cuál es el momento consumativo? Cuando el sujeto pasivo ya no presenta ningún signo de vida. Si tiene tan solo un signo de vida, no se puede hablar de consumación de homicidio, no se puede hablar de muerte. Para efectos legales en Guatemala, insisto, hasta la fecha, tiene que ser cuando efectivamente no hay signos vitales. Y eso, pues no crean, ha sido un problema. Y ha sido un problema en el avance de la ciencia médico-quirúrgica. Les comentaba a los compañeros para irlos motivando y que ustedes vayan profundizando su lectura desde todos puntos de vista que, por ejemplo, hace más de 50 años en Estados Unidos se tuvo un problema serio que ya se superó desde ese entonces y que aún acá lo mantenemos en cuanto al trasplante de órganos humanos. Y esto porque la ciencia, el derecho penal,
como les dije en el derecho penal 1, el derecho penal ha evolucionado a la par de la sociedad misma y el derecho penal evoluciona a la par de que evolucionan científicamente cualquier disciplina. Vean ahorita cómo ha evolucionado la tecnología que tenemos actualmente para todo este tipo de comunicaciones. Y también el Código Penal va a la par regulando cierto tipo de delitos informáticos, por ejemplo. Pues en aquel momento, pues obviamente la legislación norteamericana tenía que también la muerte de una persona se definía con la muerte total de los signos en el cuerpo humano. Pero resulta que cuando avanza la ciencia médica y médica quirúrgica, advierten que para hacer ciertos trasplantes de órganos, digamos, no hay problema con hacer el trasplante de riñón, porque una persona puede transferirle o donarle un riñón a otro y se hace sin mayor problema. O el trasplante de córnea o qué sé yo, pero hay trasplantes como el de corazón, que es el más importante, y a eso me quería referir, que es necesario, fíjense ustedes, que para que se pueda trasplantar el corazón de una persona a otro, es necesario que el donador esté vivo en el momento del trasplante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? O sea, no se puede trasplantar el corazón de un muerto a un vivo, porque no funciona. El trasplante de corazón tiene que ser de un vivo a otro vivo. ¿Pero eso qué quiere decir? Que en el momento del trasplante hay que darle muerte a uno para salvar a otro. ¿Y qué pasa si el otro tampoco se salva? Se murió uno y el otro tampoco se logra. ¿Cómo queda desde el punto de vista penal? Ante esa situación que era muy delicada en la legislación norteamericana, anecdóticamente se dice que reunieron a una multiplicidad de especialistas o especialistas de diferentes disciplinas, donde habían no solo médicos o cirujanos cardiovasculares, sino habían abogados penalistas y de otras otras carreras, otras especialidades, y les plantearon ese problema. ¿Cómo hacían para avanzar científicamente el trasplante de corazón si necesitaban que en el momento de hacerlo el donador estuviera vivo? Y después de horas, y parece que fueron días, pero no tantos, como 30 días de estar reunidos, los especialistas llegaron a una conclusión de que podía declararse legalmente en Estados Unidos la muerte de una persona con la muerte cerebral. Miren qué importante avance. O sea, que una persona que por un accidente de tránsito, que hay muchos en Estados Unidos, aquí en todos lados diariamente, accidentes de tránsito, una persona que quede gravemente lesionada desde el punto de vista cerebral, pues puede ser que su corazón le funcione, le palpite, que su sistema digestivo esté funcionando, hay que alimentarlo, que su sistema pues, respiratorio también, pulmones, pero que está descerebrado. Y entonces establecieron ellos hace 50 años que a través de un examen que se llama encefalograma, si esta persona pasaba una hora y no reaccionaba al encefalograma, se podía declarar muerto, legalmente muerto. Y si se le declaraba legalmente muerto, a partir de ese momento podía hacerse el trasplante de órganos, especialmente el corazón.
sin caer en ningún delito. De tal manera que vean hasta la fecha en Estados Unidos, la persona que llega a la mayoría de edad y va a sacar sus documentos de identificación, de una vez le preguntan: si usted por cualquier razón padeciera de algún accidente o qué sé yo, y viera un accidente cerebral, queda descerebrado, usted está en disposición de otorgar sus órganos para que sean trasplantados a otras personas que lo necesiten. Y la gente decide. Algunos dirán no, pero la mayoría dicen sí. Pues sí, no, pues sí, que utilicen, ¿eh? Y eso ha hecho o ha dado la posibilidad de tener a ese nivel en esos países banco de órganos humanos, bancos, de tal manera que ahí sí puede llevarse a cabo el trasplante de corazón sin cometer un delito. Pero acá, ¿cómo vamos a trasplantar un corazón de un vivo a otro vivo? En el momento de hacer el trasplante fallece. Y aquí estamos hablando entonces del momento consumativo del homicidio. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Pues, un pasivo de homicidio tiene que ser una persona viva. No importa en qué momento está. En Guatemala se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Y la muerte se entiende cuando no hay ya ningún signo vital. Entonces ustedes pueden ver en hospitales nuestros, como el IX, por ejemplo, o algunos otros hospitales públicos, que hay personas que tienen 1, 2, 3 o más años de estar ahí descerebradas, pero que están con aparatos que les da vida, pero no les pueden desconectar de esos aparatos. No pueden desconectarlos, porque eso sería cometer un homicidio, porque aquí no está legislado eso. Y eso nos lleva a otro tema importantísimo en derecho penal, derecho contrario, lo que es la eutanasia. La eutanasia, no sé si han escuchado ustedes de hablar de eutanasia. Hay eutanasia activa y eutanasia pasiva. La eutanasia es la muerte dulce y es la que se utiliza en medicina en países en que está la eutanasia está legalizada y permitida, en pacientes que sufren enfermedades terminales, que son irreparables. Una persona puede tener en su familiar, su papá o su hijo que está sufriendo de un cáncer, por ejemplo, en la fase terminal de manera irreparable, donde son dolores ingratos, pues, y pueden autorizar que se les inyecte algo para privarlos de la vida. Eso se llama eutanasia activa, no muerte dulce. Y eutanasia pasiva es aquella donde no se inyecta nada, sino solo se le desconecta de los aparatos y se le deja librado al paciente a sus propias fuerzas, hasta cuando Dios quiera y la naturaleza que se detenga. Esas son las formas, tampoco las tenemos legisladas nosotros. Les comentaba, pues a los que les gusta leer y todo esto, depende de la especialidad que quieran, pues siempre que recuerdo que en México hay un famoso profesor de Derecho Penal en la UNAM, ya falleció, por supuesto, Raúl Carrancá y Trujillo, el que escribía todo el libro de Derecho Penal en México, uno de tantos, hay tantos. Pero él tuvo un hijo que siguió su misma especialidad y tenía el mismo nombre del papá, Raúl Carrancay Rivas. Y el muchacho pues, siguió la especialidad de derecho penal, derecho criminal, y fue a hacer su doctorado en derecho penal a Inglaterra. Y su tesis doctoral la hizo sobre eutanasia. Y dice que en la investigación que estuvo haciendo estuvo muy apegado, allegado a un famoso médico oncólogo, o sea, especialista en cáncer de huesos. Y que él advertía y miraba cómo los pacientes que le llegaban a él eran pacientes terminales, pues,
que sufrían unos dolores horribles y que para evitarles el dolor había que inyectarles un cóctel de drogas, pues que le quitaba 48 horas el dolor, pero era carísimo, en dólares. Y luego, después de cierto tiempo, pues ya no le hacía 48 horas, ya 24, después ya no 24, sino 12, y después 6, y después ya solo 1 hora. Es decir, la gente le pedía al doctor que los ayudara, por favor, pero que se ayudara a morir. Y el problema dice que en la sociedad esta, en el estado donde estaba, no estaba permitida la eutanasia. Y era un problema bien serio. Pues, ¿qué hacía? Porque no había otra manera de ayudarlos. Entonces, todo eso tiene que ver también con el momento consumativo y las situaciones que se dan en los diferentes tipos de homicidio. En nuestro país, vean ustedes, como les decía, en los hospitales, ahí están. No se puede desconectar a nadie. La eutanasia no está permitida. Y cualquiera que lo haga, pues, dolosamente, pues va a cometer un tipo de homicidio. Muy bien, entonces hemos hablado un poco del bien jurídico tutelado, el momento consumativo, del sujeto pasivo. El sujeto activo en los homicidios puede ser cualquier persona. Tal vez hablar un poco más de, bueno, el medio empleado. El medio empleado. Es una cuestión que bien vale la pena y que es muy discutible en derecho penal. Por ejemplo, ¿cuál es el medio empleado para cometer un homicidio? Bueno, comúnmente nosotros pensamos en un revólver, en un arma de fuego, en un cuchillo, pero al principio, en el derecho penal antiguo, no habían revólveres, no habían armas de fuego, pues. Entonces el medio empleado era un garrote, era una piedra, un despeñamiento, qué sé yo. Pero luego después aparecen ya este tipo de armas, pues, y se tomaron como medio empleado. Pero luego después en derecho penal, miren qué importante, se principian a hacer avances y estudios en el que el medio empleado no necesariamente tienen que ser objetos para cometer o para llevar a cabo un homicidio, sino pueden ser circunstancias, no objetos, circunstancias que permitan la posibilidad de favorecer un tipo de homicidio en la medida en que el sujeto pasivo no pueda defenderse. Por ejemplo, la nocturnidad, el despoblado. Hoy día, la nocturnidad y el despoblado son dos situaciones que se toman muy en cuenta en los homicidios, en el análisis de homicidios, como agravantes para convertir un homicidio simple, por ejemplo, en un homicidio calificado. Y aquí quiero hacer otro paréntesis muy importante, vale la pena. Vean ustedes, y esto es que les sirva, en cada grupo de figuras delictivas que vamos a ver, en cada familia de delitos, hay un delito que los autores, los tratadistas, los profesores alemanes le llaman delictipus penale y que nosotros le llamamos delito tipo. Y es una figura genérica, de la cual se generan todos los demás delitos de esa misma familia. Por ejemplo, ahorita estamos empezando nosotros a estudiar los homicidios. Bien, si vemos los homicidios a partir del artículo 123 en adelante en Guatemala, hay dos tipos de homicidios. Los homicidios que se llaman calificados o agravados, que son los más graves. Y los homicidios que se llaman privilegiados o atenuados, que son los menos graves. Pero
más graves o menos graves con relación a qué. Son más graves o menos graves con relación al delito tipo, al delictipus penale que llaman los alemanes, a la figura central, que en Guatemala, dentro de los homicidios, es el homicidio simple. El homicidio simple es la figura tipo, es la figura central, es la figura genérica. Del homicidio simple vemos para arriba los más graves: asesinato, parricidio, ejecución extrajudicial. Y del homicidio simple para abajo vemos a los menos graves, a los atenuados o privilegiados, como también les llaman. Homicidio cometido en estado de emoción violenta, en seña tumultuaria, preterintencional, etc. Ahora, esa figura tipo, que es la que estamos explicando, los elementos que estamos dando ya ahorita, es de la figura tipo, es de la figura central. Y en Guatemala esa figura es tan sencilla que si ustedes ven el artículo 123 solo dice: comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Eso es todo lo que dice. Miren, la fórmula es la más sencilla, pero explicar todos los elementos de esta norma nos podría llevar todo el semestre, todo el año. Miren, todo lo que hemos estado hablando es de un o dos elementos del homicidio simple. Que nos haya llegado a hablar de la eutanasia, nos haya llegado a hablar del momento consumativo, de dónde empieza la protección de la vida, dónde termina, dónde se establece o no la muerte de una persona. Vean, qué interesante. Y esto nos lleva a otro elemento, el elemento subjetivo de los homicidios. El elemento subjetivo del homicidio simple es el animus necandi. El homicidio simple se considera, se reputa eminentemente doloso. Hay que tener voluntad y conciencia de que se va a dar la muerte del sujeto pasivo. Y vamos a ver que todos los homicidios, tanto los agravados como los atenuados, son o tienen el elemento subjetivo del animus necandi, solo que va a ir cambiando. Va a ir cambiando. Y esto agrava la responsabilidad penal o la disminuye. Por ejemplo, en un asesinato. En un asesinato, el animus necandi es sumamente grave. Hay propósito deliberado, voluntad y conciencia del sujeto activo de matar al pasivo a través de la premeditación, de la alevosía, del impulso de perversidad brutal, etcétera, etcétera. Ahí lo vamos a ver cuando lleguemos al asesinato. Bueno, y como es un homicidio grave, tiene 50 años de prisión, o más alto. Pero si vemos un homicidio que es privilegiado o atenuado, veamos el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Es un homicidio doloso también. Hay propósito deliberado de matar, pero el dolo de muerte está disminuido. ¿Disminuido por qué? Por causas externas no buscadas de propósito de parte del sujeto activo que disminuyen su ánimo necandi. El sujeto que encuentra que están violando a su hija, por ejemplo, saca el revólver, dispara y mata al violador. Ese es un homicidio cometido en estado de emoción violenta. Nadie puede hacer justicia por propia mano, pues. Pero él en ese momento actuó de esa manera y se llama homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Cuánto tiene de pena? 5 años. No es lo mismo tener 5 como tener 50 en el asesinato. Miren cómo cambió el ánimo de Candy, cómo cambian el dolo de muerte. Y solo hay un delito en la legislación penal guatemalteca donde no hay dolo de muerte, donde no hay ánimo de Candy. Es el homicidio culposo. En el homicidio culposo no hay dolo de muerte, no hay ánimo de matar. Ahí, ¿por qué se produce la muerte? Por negligencia, por imprudencia o por impericia. Explicamos en Derecho Penal 1. Es el caso de los accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito no hay voluntad, no hay propósito deliberado de irle a dar muerte a nadie.
Se produce el accidente por imprudencia, por negligencia, por impericia. Es el único homicidio donde no hay dolo de muerte. Entonces, vean cómo vamos a ir viendo cada homicidio de los que vamos a ir estudiando y vamos a ir en qué fase, en qué estado y cómo se da el dolo de muerte. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al elemento subjetivo, pero estábamos platicando del medio empleado. Yo les decía que en el medio empleado primero se consideraron pues, las piedras o los leños o qué sé yo, y luego aparecen las armas de fuego eh, o arma blanca. Pero luego después el derecho penal consideró como parte del medio empleado circunstancias que no son objetos materiales. No es pistola, no es cuchillo, sino como la nocturnidad y el despoblado, que agravan la responsabilidad penal, pero es un medio para dar muerte. Pero oigan esto, el derecho penal moderno ha llegado mucho más allá. Hoy mismo se valoran circunstancias que son totalmente inmateriales, pero que pueden ser de inequívoca potencialidad letal. Son totalmente inmateriales, pero que pueden ser de inequívoca potencialidad para matar. Por ejemplo, la hipnosis, la telepatía. Son situaciones donde, imagínense, hay una conexión psíquica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo que produce la muerte. Les comentaba a los compañeros en la otra sección que recuerdo un congreso internacional de derecho penal donde un colega mexicano, muy amigo, presenta en una discusión de estas una teoría sobre cómo quedaba como medio empleado la brujería en los tipos de homicidio. La brujería, es decir, lo que nosotros conocemos como brujería en nuestro medio de cultura jurídica, pues, o los mexicanos. La hechicería que le hacen brujería o hechicería para darle muerte a una persona. Y después de todo el análisis que se dio, que fue serio y fue muy importante, se llegó a establecer que efectivamente sí había que considerarla como medio empleado para matar. Pero ojo, cuando hablamos de hechicería y brujería, o se habló ahí, no está pensando en la candela para, o en el espejo o en la foto que le ponen alfileres y que se muere la persona. No, eso no. Estamos hablando de la conexión psíquica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Se da una conexión psíquica de nominación que le permite al sujeto activo darle muerte al pasivo. Y es que las ideas principian en la mente y terminan en ella misma. Y a partir de que se acepta esa conexión psíquica como medio empleado, se empieza a poner en tela de juicio dos delitos que todavía están en la legislación penal guatemalteca y que no vamos a ver. ¿Cuáles son? La ayuda y la inducción al suicidio. Si ustedes piensan qué es una inducción al suicidio, es decir, eso lo vamos a, me puedo adelantar, pues, pero lo tenemos en el artículo 128, inducción a ayuda al suicidio. La inducción al suicidio se da cuando alguien jamás ha pensado en suicidarse, nunca en su vida, nunca. Ah, pero viene un amigo, viene su amigo del alma y le dice, mira vos, fíjate que yo he visto todos los problemas que tenemos y toda la situación de tu familia y mira cómo estás vos y todo. Mira, yo estaba pensando que tal vez lo más aconsejable es que te mates vos. Tal vez estás mejor muerto que como estás viviendo. Eso a primera vista, al decirlo la primera vez, pareciera una broma de mal gusto, ¿no? Y de repente el otro le da una carcajada y le dice, mira, vos deja de estar fregando. Pero ¿qué pasa si el tipo insiste, insiste,
lo trabaja y después de 15 días, un mes o 2 meses, dice, mira vos, fíjate que yo me puse a pensar en todo lo que me has dicho y tenés razón. Sí, lo mejor es que yo me voy a matar. ¿Y qué pasa si se priva de la vida y se suicida? La pregunta a ustedes es si este amigo que le dijo esto es responsable del delito de ayuda o de inducción al suicidio. Si aceptamos la teoría del medio empleado que les estoy hablando ahorita como tal, no hay inducción al suicidio ahí. ¿Qué hay? Hay un asesinato. Es que él no lo indujo a suicidarse, él lo mató, él lo asesinó. Lo único que no empleó un arma, no empleó un cuchillo, no empleó veneno, pero sí hubo una conexión psíquica entre él y el sujeto que lo convenció a eso. Entonces, ¿cómo queda la inducción o ayuda al suicidio? Esto lo vamos a ver en un par de días, o tal vez estamos ya en esto. Estamos hoy sobre las 8. Bien, quedamos ahí, ojalá que sean motivados. Esto es Derecho Penal 2, la verdad es que es bien interesante, es muy amplio. Miren, ahorita pues empezamos a hablar de algunos elementos del homicidio simple y vean todo lo que ha salido. Así es que el próximo día pues terminamos con el homicidio simple y empezamos con los homicidios privilegiados. Espero pues que estén motivados y que vayamos adelante con esto. Pasen feliz noche, que estén bien y nos vemos el martes si Dios quiere. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Muy buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Noche, licenciado.